Amén. Sin duda es una expresión de gozo la que deberíamos de poder estar experimentando en este momento. Tomen asiento, por favor. Porque Cristo nuestro Rey nació, porque el Salvador ha venido a estar con nosotros. Eso tiene que ver con el gozo. El gozo tiene que ver justamente con lo que Dios está haciendo y hará en la vida de cada uno de nosotros, con las acciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Evangelio justamente habla acerca de eso. Justamente el Evangelio tiene que ver con expresión de gozo. Eso es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la manera de cómo nos podemos regocijar nosotros, cada uno, en la presencia de nuestro Dios. Entonces, vamos a hablar acerca de eso hoy. Le invito a que ahí en su lugar me acompañe y oremos juntos. Dios, gracias por tu bendición. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque eres tú quien hace toda la obra. Porque no somos nosotros, Señor, porque es tu presencia, Señor, la que ha transformado nuestras vidas. Porque es tu cuidado, es tu amor, Señor, el que nos ha hecho hoy totalmente distintos. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos que seas tú el que nos guíe durante este tiempo. Que sea tu Espíritu, Señor, el que nos esté guiando en este estudio. Que al acercarnos a tu palabra, Señor, podamos escuchar con claridad tu voz. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La vida tiene que ver con eso, y la vida en Cristo tiene que ver con el gozo por la presencia de Él y porque el poder del Espíritu de Dios se hace presente en la vida de nosotros. Un elemento que tiene que ver con la forma de cómo Dios actúa, tiene que ver justamente con esto, que hemos sido aceptados por Dios. Déjeme usar un principio un poquito más amplio. Dios no hace acepción de personas. Si eres joven o eres mayor, si eres hombre, mujer, independientemente de la clase social, todos contamos. Hoy mismo, mientras estamos por acá, los niños están tomando una clase y uno de los cantos que ellos están entonando en este momento es: todos contamos. En el reino de Dios todos contamos, porque Dios no hizo acepción de personas. A cada uno de nosotros, a cada uno de los que hoy estamos aquí, Dios nos aceptó tal y como éramos. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Eso lo podemos leer nosotros directamente en la Biblia. Por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo nos aceptó. Ve lo que dice el texto. Dios no puso condiciones para aceptarme a mí. Dios no me dijo: mira, si llenas esta serie de requisitos, entonces puedes formar parte de mi familia. Realmente no es así. Dios primero me amó, me recibió, me integra, y puedo decirlo que después de eso viene el proceso de transformación a través del cual mi vida va a empezar a rendir los frutos de la presencia del Espíritu de Dios en mi vida. Pero primeramente Dios lo que hizo fue aceptarme tal y como soy. Muchos cantos cristianos realmente hablan acerca de esto. Muchos dicen justamente así: tal como soy de pecador. Y eso es cierto. Dios nos aceptó justamente así, tal y como éramos. Pero al mismo tiempo, la acción de Dios tiene que ver con esto. Fuimos aceptados por Dios para que nosotros también al mismo tiempo aceptemos a otros tal y como son, así como Cristo nos aceptó a ustedes, a nosotros. Entonces tiene que ver con la reciprocidad. Es decir, Dios lo hizo primeramente en ti y lo hace en ti para que ahora tu vida pueda recibir a otros, para que seas tú ahora capaz de recibir, de aceptar a otros más. ¿Sabe? El concepto mismo de iglesia tiene que ver con esto. No es los que nosotros decidimos integrar, son los que Dios decide meter en su familia. Es Dios el que integra a cada uno, lo va llamando, lo trae, hace que forme parte de ese grupo, pero no somos nosotros. Probablemente nosotros haríamos selección y diríamos: bueno, que tengan estas características, que tengan estas cualidades, etcétera, ¿no? Y seguramente nosotros haríamos una selección tal que solamente quedarían incluidos algunos de alta sociedad, o los que solamente sean pobres. En fin, cada uno de nosotros haríamos nuestras formas de seleccionar. Pero Dios, de todas las naciones,
de todos los lugares, de cada lugar de este mundo, en cada una de las colonias de esta ciudad, ahí tiene pueblo de Dios. Y si Dios decide colocarlos en este lugar, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser abrazarlos y recibirlos, porque es exactamente de la misma manera en como Dios primeramente nos ha recibido a cada uno de nosotros, sin acepción de personas, porque Cristo primeramente así lo hizo para con nosotros. Ahora, estar en Cristo también significa empezar a actuar como Él mismo lo hacía. Es decir, aceptamos primeramente a todos como Dios nos aceptó a nosotros. Pero también nosotros hacemos algo más. Aceptamos a otros porque Dios es lo que primeramente ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Así es que en esto consiste justamente la unidad cristiana. ¿Sabe? La unidad cristiana muchas veces, incluso en las mismas iglesias, es confundida. Pensamos que unidad cristiana significa que seamos muy calurosos, muy afectuosos, que nos demos muchos abrazos, y no está mal nada de eso. Porque si aprendí a amar y aceptar a mis hermanos tal y como ellos son, sin ponerles condiciones acerca de cómo son, sino que entendiendo que primeramente Dios lo ha hecho conmigo, entonces yo puedo aprender a partir de eso y empezar a desarrollarlo para poder actuar en consonancia con lo que Dios sigue haciendo en mi vida. Entonces yo puedo hacer eso porque Dios lo ha hecho primeramente en mí. Pero la unidad cristiana va un poquito más lejos que esto. La unidad cristiana tiene que ver entonces con que puede haber diferencias, pero no hay más que un solo Cristo. Realmente podemos tener muchas diferencias con respecto a toda la gente con la cual convivimos cotidianamente. Incluso en los ambientes de iglesia, probablemente en algunas ocasiones no nos vamos a poner de acuerdo al respecto de algunas cosas. Si nosotros hubiésemos pedido opinión acerca de qué color vamos a pintar este templo, seguramente hubiésemos encontrado 200 respuestas distintas. Por lo menos 200 respuestas distintas. Porque alguien hubiera dicho sí, pero un poquito más abajo, etcétera, y las combinaciones hubieran sido multitud de posibilidades las que podríamos haber encontrado. Sin embargo, claro que consultamos a alguien que sabe de pinturas y que se dedica a esto profesionalmente, a ellos son a los que consultamos, pero no se trataba de cuál es mi gusto particular. Déjeme usar este ejemplo solamente, porque finalmente solamente es un Cristo, y es Dios el que me integró a mí. Es Dios el que me llamó, no soy yo el que está seleccionando. Dios nos colocó en este mismo lugar, y a cada uno de los que Dios nos coloca en este sitio, Dios tiene por supuesto que un propósito específico para poderlo hacer así. Solamente hay un Cristo, y al final de cuentas, si prefieres las alabanzas más tranquilas o si prefieres himnos tradicionales, si a algunos de allá les gusta aplaudir y otros prefieren mantener sus brazos cruzados, está bien. Todos somos al final de cuentas salvados por un solo Cristo, y a un solo Cristo es al que servimos, al que adoramos y al cual estamos ministrando, aún desde los diferentes lugares donde cada uno de nosotros nos encontramos, aún con las diferencias de cada uno de nosotros, ahí lo hacemos. ¿Por qué? Porque la unidad cristiana se manifiesta en un lazo primeramente con Dios, más que estar unido a una persona que le abrace y que le pueda prodigar cuidado y amor, que también incluye eso. Pero la unidad cristiana primeramente significa que tú personalmente estás unido con Cristo Jesús. Ahora, déjeme tratar de ejemplificar esto de una manera muy, muy sencilla. Le voy a pedir a dos de mis hermanos que están aquí, no les había avisado, pero necesito hacerlo ahora, de esta forma. Josh, tú estás de este lado, Eucario, tú estás de otro lado. ¿Sí? Quiero que imagine brevemente. Quiero que todos los demás puedan ustedes imaginar esto. Imagine que este lugar que está aquí en el centro es a donde tenemos que confluir todos nosotros en Cristo Jesús. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos, ¿sí? Josh, Eucario, por favor. Quiero que ustedes que están observando, quiero que lo vean, están bien lejos uno del otro, ¿cierto? Intencionalmente busqué uno que estuviera uno de cada lado. Ahora, quiero que ambos vengan caminando hasta acá, por favor. ¿Sí?
Hacemos un alto ahí. Algo ha pasado. Fíjense que están más cerca uno del otro. ¿Cierto? Parece que cada quien tiene su propio rumbo, pero están ahora más cerca uno del otro. Caminen más, por favor. Caminen hasta acá, hasta acá. Cuando están aquí, ahí. Cuando están aquí, ellos son bien diferentes uno del otro. Bueno, Eucario se parece más a mí. Pero tu idioma nativo es uno, tu idioma nativo es otro, ¿sí? Somos bien diferentes, pero ¿sabe una cosa? Cuando estamos más cerca, y si tuviéramos los tres que confluir en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora los tres estaríamos también más cerca uno del otro. ¿Se da cuenta? Gracias. Gracias. Eso es lo que ocurre cuando tú estás caminando con Cristo Jesús. Cuando tú caminas con Él, poco a poco, en ese caminar con Dios, en ese encuentro que tú vas desarrollando todos los días, en ese encuentro, tú necesariamente te vas a ir encontrando con otros que también están caminando con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo solamente es uno, y de un lado o de otro, no importa de dónde, algunos llegarán más rápido, otros van más despacio, no importa. Al final de cuentas, todos confluimos en un solo punto, porque solamente hay un Cristo. Y cuando todos caminamos hacia un solo lugar, hacia Cristo Jesús, no importa de dónde vengas, algunos podrían parecer y decir, oye, pero aquel va para un sentido y este viene en otro. Y alguien diría, oye, pero parece que es contrario la dirección que están tomando. No es cierto. La verdad es que los dos están caminando hacia Cristo. Porque las distancias y las posiciones de cada uno de ellos son relativas, pero Cristo es el centro de nuestro propio ser, y ahí es a donde todos nosotros tenemos que confluir. Entonces, la unidad cristiana consiste justamente en eso, en que cada uno de nosotros estemos caminando en Cristo Jesús. Ahora, la Biblia habla ampliamente acerca de esto, porque ese Dios que no hace acepción de personas, déjeme usar solamente ahorita 3 categorías. Hay muchos textos que hablan acerca de esto, pero quiero usar solamente en el Antiguo Testamento, porque lo que hemos visto está en el Nuevo Testamento, pero quiero que lo veamos en el Antiguo Testamento brevemente, para que ustedes puedan comprobar cómo efectivamente el mensaje de Dios ha estado presente a lo largo de toda la Biblia, y se trata de que todas las naciones, de todos los pueblos, sin acepción de personas, todos podamos confluir en Cristo Jesús. Me voy a detener primeramente en este texto de los escritos. En este texto de los escritos dice así. Bueno, creo que voy un poco rápido con esto. La ley. Nuestra primera gran división en la Biblia habla acerca de la ley. Primero voy a los Salmos, porque así están en este libro. En la epístola a los Romanos, de hecho, cita 3 ocasiones esto. La primera parte son los escritos, es decir, lo que nosotros llamamos los salmos, la literatura poética, etcétera. Es una forma de cómo los antiguos judíos hablaban acerca de ellos, los ketubim decían ellos. Entonces, en esta categoría quiero que observe esto. Por esto, Dios mío, yo te alabo y te canto himnos, dice, en medio de las naciones. Esa es una de las categorías. La siguiente habla acerca de eso, la misma ley, Deuteronomio capítulo 32. Ahora voy a la parte medular, la parte, si puede decirse así, más antigua de la Biblia, la ley. Entonces, en la ley dice así: y ustedes, pueblos vecinos, alégrense junto con el pueblo de Dios. Quiero que hagan la observación ahí. No se trata solamente de los que eran judíos, sino ahora también todos los pueblos vecinos. Porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios decidió llamarnos a todas partes. No importa de dónde veníamos, no importa cuál sea nuestro trasfondo, no importa si eres evangélico recién convertidos o si eres un evangélico de 5ª o 6ª generación, eso no importa. Al final de cuentas, todos solamente vamos a confluir en un solo punto, y ese punto tiene que ser Jesucristo. Dios ha estado llamando gente de todos los lugares y de todas las naciones, y nos coloca a todos para que formemos parte de un solo pueblo. En el libro de los profetas, por supuesto, necesariamente también
habla acerca de lo mismo. Porque cuando ese día subirá al trono un descendiente de David, y ve lo que dice, y juntará a todas las naciones. Los profetas hablan acerca de eso. Los escritos hablan acerca de eso. La ley habla acerca de esto. Todo el mensaje bíblico justamente habla acerca de un solo tema. Porque Dios, ese Dios que no hace acepción de personas, el que nos aceptó todos, tal y como éramos, sin condicionantes, ese mismo Dios no solamente lo ha estado haciendo a lo largo de la historia, sino que lo seguirá haciendo hasta el fin, porque Dios está buscando hombres y mujeres. Su pueblo está regado entre todas las naciones de la tierra para que ahí o desde ahí puedan cada uno de ellos experimentar de la bondad y de la gratitud de Dios. Entonces, cada una de estas cosas siguen ocurriendo. Ahora, esas buenas noticias del Evangelio para nosotros también implican esto. Implican que Dios siga actuando en nuestra vida. Romanos capítulo 15:13 dice así: que Dios, quien nos da seguridad, nos llene de alegría, que les dé de la paz que trae el confiar en Él, y por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Hay 4 palabras importantes en ese texto: seguridad, alegría, paz y, por supuesto, esperanza. Y hay que recordar que la parte final de todo esto está mediada precisamente con la idea del poder del Espíritu Santo. Pero detengámonos brevemente en cada una de estas palabras, porque cada una de estas significa precisamente parte de la obra que Dios está haciendo en nuestra propia vida. Se trata de la seguridad. La seguridad que Dios produce en la vida de cada uno de nosotros. Cuando lo cotidiano cuando la inseguridad se vuelve cotidiana. ¿Sabes? Todos los días escucho noticias que no quisiera escuchar. Todos los días estoy escuchando noticias de gente que ha muerto, que son asesinados, de un ajuste de cuentas. Todos los días escucho eso. Todos los días está presente eso. Es más, ¿sabe? Hace un tiempo ya incluso decidí, prefiero casi no ver la televisión. Prefiero no ver los noticieros. Porque es tantas las malas noticias que llega el momento en que ya estoy hastiado un poco de ellas y ya no quiero escuchar más de eso. Pero no puedo tampoco aislarme de este mundo. Pero Dios en medio de este mundo también nos proporciona paz y seguridad para con cada uno de nosotros. Pero también no solamente es la seguridad en lo cotidiano, sino que también para los creyentes, cuando hablamos de seguridad, significa que tenemos un destino seguro para cada uno de nosotros. No solamente sabemos que Dios nos cuida, sino que incluso más allá de mi propio existir aquí, en cuanto yo vaya a la presencia de Dios, yo sé en dónde voy a estar y sé cuál es mi destino, sé a dónde estoy caminando. Entonces, eso es algo que ya sé porque Dios me lo ha dicho. Pero también, no solamente me lo ha dicho a mí, realmente está en las Escrituras y cualquiera lo puede leer. Se trata también de la alegría, porque ese Dios maravilloso es el que nos hace transformar toda nuestra realidad. Él es, dice en el libro de los Salmos, Él es el que puede transformar nuestro lamento en baile. Él es el que tiene esa capacidad. Él es el que tiene la posibilidad real de que cada una de las cosas por las cuales nosotros estamos atravesando se conviertan en una realidad totalmente distinta. Es también Dios el que trae paz a nuestra vida. ¿Sabe? El mensaje precisamente de los ángeles en la época de la Natividad justamente tenía que ver con un mensaje de paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. El mensaje de paz está presente en medio de esto. Es lo que Dios decide hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y por supuesto, una nota más que habla justamente acerca de esperanza. Es Dios el que decide actuar y traer esperanza para con cada uno de nosotros. Esos 4 elementos tienen que ver con lo que Dios hace. La esperanza, porque Dios va a seguir actuando en nuestra propia historia. Y esa historia Dios sigue presente, sigue estando presente en medio de ello. Ahora, cada una de estas cosas, esos 4 elementos, van a verse posibilitados por una acción del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, entonces las posibilidades de que las cosas ocurran de verdad se convierten en posibilidades reales. Son
tres elementos que vamos a considerar, porque el gozo en el poder del Espíritu de Dios se hace presente a partir de ello. Entonces, el desarrollo de nuestra vida es entonces fruto del poder del Espíritu de Dios actuando en nuestra vida, el cual nos permite llevar vidas gozosas y vidas de servicio a nuestros semejantes, a la gente que está en el derredor nuestro. Son tres elementos que están presentes. El primero de ellos, en el cual la presencia del Espíritu de Dios actúa en medio de nuestra vida, tiene que ver con el apoyo y el consuelo para otros. Quiero que veas el texto. Filipenses 2:1 dice: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, entonces y si el amor de ustedes los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos. Ve lo que dice el texto. Es la presencia transformadora del Espíritu de Dios la que al mismo tiempo nos va a generar dos cosas. ¿Se acuerdan al inicio empecé diciendo, Dios actúa en nuestra vida porque Él nos recibió, pero nos recibe para que tú recibas también a otros. Ahora, Dios te da a ti la posibilidad primero de haber sido consolado. Bienaventurados los que lloran, dicen las Escrituras, porque ellos recibirán consolación. Entonces, si la presencia del Espíritu de Dios trae consuelo a tu vida, ahora la presencia del Espíritu de Dios actuando en ti, el poder de Dios actuando en ti, ¿sabes? Incluso hasta los momentos difíciles por los cuales cruzamos. Hasta esos momentos difíciles sirven para que ahora tú seas consuelo para otras personas, para que tú también le debes ánimo a otras personas. Cuando tú has pasado por momentos difíciles y has experimentado el cómo Dios puede restaurar tu vida, el cómo Dios transforma tus acciones y cómo tu vida puede encontrar una nueva dirección, una nueva esperanza. Cuando tú puedes encontrar todo eso porque lo ha hecho Dios contigo, ahora también tu vida puede servir para que otros encuentren consuelo, bendición y guía, la misma que tú también ya recibiste de parte de Dios. Entonces, esto tiene que ver con ciclos donde en algún momento eres el que sufrió, viene la presencia de Dios, te consuela, y una vez que Dios ha hecho esa obra en ti, ahora tú te conviertes en un instrumento para que compartas eso que Dios te ha dado, para que tú ahora lo compartas para otras personas. ¿Conoces gente que sufre? Hay muchísima gente en esta ciudad, ¿sabe? Todos los días los vemos en las calles. Nada más es cuestión de detenernos un momento, ver sus rostros y observar cómo cada uno de ellos, su propio rostro refleja la angustia en la que están ellos viviendo. El elemento para poder llevarles consuelo, bendición, somos nosotros mismos, porque nosotros mismos hemos sido ya consolados previamente por el Señor. Entonces, Dios nos da a nosotros de la presencia de su Espíritu para que nosotros podamos animar a los demás, porque nosotros mismos hemos sido sanados y puestos en las manos de Dios. Ahora, no solamente es esto lo que el poder de Dios hace en nuestra vida. El poder de Dios también hace esto en nosotros. Nos da el poder para poder desarrollar la misión. Muchas de las ocasiones pensamos en que las misiones tienen que ver con gente que es muy, muy capaz, que son gente súper espiritual. Claro que requiere espiritualidad. Por supuesto que requiere que tú estés en el Señor. Sí, sin duda que lo requiere, pero también no es simplemente nuestra presencia, es la presencia y el poder de Dios actuando en tu vida. Muchas veces las personas en algún momento dicen, es que no sé qué le voy a decir, no sé qué voy a compartir, no sé cómo hablarle a otro acerca de Jesucristo. ¿Sabes qué? Si has leído tu Biblia, si llevas una relación con el Señor donde lees, oras, te congregas, ya estás casi preparado realmente para poder compartir, y Dios va a seguirlo haciendo. Dios va a actuar en tu vida para que tú hagas acerca de todo eso. Ahora quiero que veas lo que ese texto dice. Tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Eso lo dice el apóstol Pablo hablando de sí mismo a favor de otros. Pero esto es exactamente lo mismo que Dios sigue haciendo en la vida de cada creyente. Dios actúa en quienes ministran la alabanza
para que este pueblo sea bendecido. Dios actúa en los que sirven las mesas allá afuera para que este pueblo sea bendecido. Dios actúa en hombres y mujeres que vienen viajando de muchos miles de kilómetros, de varios miles de kilómetros para poder venir a servir en este país. Tenemos misioneros que viajan algunos miles de kilómetros para poder venir y servir en este país. Hay hombres que se levantaron hoy muy temprano para poder tener estos salones limpios y que entonces podamos ser ministrados. Hay hombres y mujeres que están ministrando de muy diversas formas. Cada uno de nosotros tiene ese mismo papel. La misión tiene que ver con eso. Ahora, el apóstol Pablo dijo algo acerca de todo esto. Dice, no nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. No es que somos más espirituales y más capaces que otros, pero cuando el Espíritu de Dios actúa en tu vida entonces puede desarrollarse y alcanzar dimensiones totalmente diferentes, imposibles posiblemente para ti, pero que para Dios son perfectamente posibles. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar son, en medio de esos escenarios navideños y todo lo demás, una de las palabras justamente de María cuando recibe el anuncio de parte del Señor. Cuando él dice, ella empieza su oración diciendo, Señor, te doy gracias y te engrandezco porque has mirado la bajeza de tu sierva. Pero al final de su oración termina ella diciendo, se la puede buscar después en Lucas capítulo 2, pero al final de su oración termina diciendo, porque no hay nada imposible para Dios. Porque no hay nada imposible para Él, ¿sabe? Porque no es tu capacidad, no es tu poder, pero es lo que el Espíritu de Dios puede hacer a través de ti. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, Dios es capaz de usar ese mismo recurso para poder alcanzar y desarrollar acciones para muchas otras personas. Entonces, en el desarrollo de la misión, cualquiera que sea el área donde estemos, sea en las áreas de servicio, en la evangelización, en el testimonio, en cualquier área, en la administración, incluso al pueblo de Dios, en cada una de ellas, es el poder del Espíritu de Dios el que nos está ahí capacitando y empoderando para poderlo desarrollar. Pero también, y de forma particular, porque esto no es menor, es el poder de Dios actuando en nuestra vida para poder vivir la voluntad de Dios. Entonces, según Timoteo 2, 1 al 7, dice así, y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. ¿Sabes? Conozco creyentes que se desaniman, que empiezan a caminar en Cristo, se congregan en la iglesia, leen un poco la Biblia, están ahí 1 mes, 2 meses, algunos intentan por 5 años y están intente, y no pueden. ¿Sabes? Es que no se trataba de que tú lo hicieras. Se trataba de que el Espíritu de Dios actuara en ti y que el Espíritu de Dios lo hiciera en tu vida. Puedo autodisciplinarme y orar todos los días. Eso es parte de una disciplina. Pero el que eso se convierta en bendición para mí, tiene que ver con la acción del Espíritu de Dios en mi propia vida. Puedo autodisciplinarme y leer mi Biblia por lo menos 1 vez al año. Además es una buena práctica. Pero solamente leer la Biblia es simple y llanamente un ejercicio intelectual. Y si incluso parte de mi tarea es a ver qué tan rápido termino, pues lo más seguro es que voy a ir leyendo lo más con la intención simplemente de acabar, y puede ser que termine y al mismo tiempo me haya yo quedado sin ningún fruto. Puedo dedicar mi vida al servicio y al mismo tiempo sentirme agotado, cansado y decir, esto no sirvió para nada. La diferencia solamente está en una cosa, en que en todo eso necesitamos depender de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, hay algo que va a ocurrir. No te va a dejar sin frutos para Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios actúa en tu vida,
entonces tu lectura, si son muchos capítulos, Dios los va a bendecir. Incluso si solamente fuese un solo versículo, aunque fuese solamente un texto, si la presencia del Espíritu de Dios está ahí iluminando ese texto que tú estás leyendo, ese texto se convertirá en bendición para tu propia vida. Porque la cuestión está justamente en eso, en que tenemos que aprender a depender de la presencia del Espíritu de Dios, pero es el poder del Espíritu de Dios el que nos da la fuerza y la capacidad para poder continuar adelante. Pero esto, al final de cuentas, debería de llenarnos de gozo, ¿sabes? No hay una vida más gozosa en este mundo que el saber que nosotros nos encontramos haciendo la voluntad de Dios, que el saber que Dios está actuando en tu vida. No importa en qué forma, las áreas de servicio son muy distintas. ¿Sabes? Esta semana Dios me ha permitido escuchar de varias personas, saber que Dios está actuando en su vida, que Dios está actuando en ellos. No hay un gozo más grande que este, que saber que Dios está actuando en tu vida. Cuando algunos de ellos empezaron a compartir el Evangelio, y de pronto las personas a las que les están compartiendo el Evangelio empezaron no solamente a venir al templo, sino aceptaron ahí en sus negocios, en los lugares donde están reunidos, ahí aceptaron a Jesucristo. Algunos fueron en una oficina, otros fueron en una casa, algunos más empezaron a compartir en un pequeño grupo de estudio, y entonces ahí de pronto se dieron cuenta que Dios estaba actuando. ¿Sabes? No hay un gozo más grande que cuando tú descubres que efectivamente Dios está atrás de todo eso. Porque tú sabes al final de cuentas que no fueron tus palabras, que no fue el canto que entonamos, que no fue la oración que hicimos, que no fue la lectura o la clase que dimos, no fue la despensa que le llevé. Es la presencia de Dios la que está actuando ahí. Y cuando la presencia de Dios está actuando ahí, de verdad, uno se llena de gozo, porque sabe que Dios ha estado ahí actuando a través de nosotros. Y es la presencia de Dios en medio de nosotros la que no nos va a dejar permanecer sin que demos frutos. Oremos. Dios, gracias por tu bendición. Gracias porque podemos descansar en ti y saber que eres tú quien tiene el control de todo esto. Bendícenos, Padre, por favor. Que tu nombre sea glorificado. Danos de tu gracia, Señor, para poder continuar adelante. Que tu presencia nos permita buscar la dirección tuya cada día. Que el poder de tu Espíritu actuando en nosotros, Señor, sea el que nos fortalezca y nos lleve de la forma más correcta, Padre, para que en todo momento podamos hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.